Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay de la Xbox Series X con este televisor Samsung Q60T con tecnología de color QLED y con panel VA. Antes de pasar a mostrarles también la configuración recomendada o la configuración que yo recomiendo o la modificación de algunos parámetros que por mi parte recomiendo, quisiera hablarles un poco acerca del Q60T porque cuando recién salió a mediados del 2020 más o menos se criticaba muchísimo este televisor, especialmente por el tema del manejo del movimiento, porque cuando recién salió, es cierto que yo también lo noté, se podía percibir o por lo menos un poco de judder o vibración en algunas escenas, pero con el paso del tiempo, con actualizaciones de software que fue teniendo, este problema prácticamente se solucionó, digamos que en un 99%. Además, con el modo juego nunca tuvo ese problema, yo nunca lo experimenté y ahora muchísimo menos. En temas de fluidez es una buena opción, es un buen televisor. Tengan en cuenta que no tiene puertos HDMI 2.1, que su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz en 4K. Tengan en cuenta también que no soporta ni Full Array ni Local Dimming. Tiene un brillo en nits en HDR de un poco más de 400. Hay algo que quiero que tengan en cuenta: cuando un televisor no tiene ni Full Array ni Local Dimming y tiene un brillo por encima de 400, yo personalmente he notado que a pesar de que pueda tener panel VA, como es el caso de este televisor, se puede notar un ligero clouding y los colores negros un poco más grisáceos. No es algo exagerado, no es algo tan exagerado como se puede notar en un televisor con panel IPS. Entonces la configuración que voy a mostrarles ahora apunta más hacia el tema de mejorar los colores negros y de crecer considerablemente el tema del clouding. En términos generales es un televisor QLED, es la gama baja de los televisores QLED del 2020. Todavía no tengo el Q60T para poderlo probar ni para poderlo comparar con este Q60T, pero este Q60T en términos generales me sigue pareciendo una opción muy decente. Se puede conseguir este tamaño de 55 pulgadas por un precio de entre 600 y 650 dólares, por lo menos aquí en Colombia. Sé que puede variar de acuerdo a cada país, así que hagan las comparativas de acuerdo a las otras marcas que ustedes puedan conseguir en su ciudad o país. Si lo pueden conseguir a un precio relativamente económico, puede ser una opción más que aceptable. La pregunta que responderé al final del video ¿es una buena opción para disfrutarlo con la Xbox Series X? Entonces quédense y después les diré si vale o no la pena para una consola tan potente como lo es esta Xbox Series X. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung QLED de Q60T, en este caso el tamaño de 55 pulgadas que, recuerde, tienen panel VA. Voy ahorita a pasar a mostrarles la configuración del modo juego como tal de este televisor. Lo que deben saber es, como ya lo expliqué antes con el TV8500, al desactivar el Automotion Plus del juego, el input lag mejora un poco, pero decrece la fluidez también. Por ende recomiendo mantener esta opción activada y aún así el tiempo de input lag es muy decente. Ahorita lo van a poder observar. El movimiento libre de LED recomiendo dejarlo desactivado porque al activarlo se genera un leve efecto flicker. En el administrador de dispositivo externo, mantener activada esta función de HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el tema del contraste. Recuerden que el contraste es lo más importante para una buena experiencia HDR o de alto rango dinámico en términos de realidad. En cuanto a la configuración experta, brillo y contraste al máximo, que es 50, definición en 10, tinte VR en 0. Y el tema del color, yo personalmente recomiendo aumentarlo hasta 30, eso es algo muy personal. Ustedes si quieren lo pueden dejar en 25 o si quieren de hecho lo pueden aumentar aún más. El mejorador de contraste también en alto, recuerden, contraste es más importante en temas de HDR para que todo luzca un poco más realista. Tono de color en estándar. Acá en gama recuerden que el ST.2084 solamente aparece cuando los videojuegos tienen HDR, como es el caso por ejemplo de este Doom Eternal. De lo contrario aparecería BT. Entonces yo personalmente recomiendo decrecer estos valores para mejorar el tema de la uniformidad de los colores negros, porque eso es lo que a mí más me gusta y porque además voy a disfrutar videojuegos
principalmente con la habitación de mi cuarto 100% oscura, y también el detalle de la sombra de crecerlo. Personalmente el detalle de la sombra me gusta de crecerlo hasta -2. Si quieren más claridad lo pueden aumentar, pero el clouding en videojuegos con mucha oscuridad y con el cuarto totalmente con luces apagadas se va a notar mucho, así que yo recomiendo el detalle de la sombra en -2 y el gamma st.2084 en -3. Ya es cuestión de ustedes modifiquen estos valores de acuerdo a sus gustos, pero por efectos prácticos voy a dejar ambos valores en 0 y el resto de parámetros tal cual como vienen de fábrica no se deben modificar. En cuanto al menú de la Xbox Series X, acá pueden ver que la resolución obviamente 4K Ultra HD, porque este televisor soporta este tipo de resolución, pero no permite modificar la tasa de refresco, que la máxima es acá, como pueden observar, hasta 60 Hz en 4K y en cualquier otro tipo de resolución. Este televisor no admite 120 Hz ni en 4K, ni en 1080p, ni en 1440p, ni en ningún otro tipo de resolución. Este televisor no podrá mostrar videojuegos en 4K 120 fotogramas por segundo por obvias razones. Tampoco soporta Dolby Vision, sí soporta HDR10, también soporta HDR10 Plus. Acá podemos notar que la importante tasa de refresco variable tampoco es soportada por este televisor. Recuerden obviamente que este televisor no soporta HDMI 2.1. Aquí estoy señalando que sí soporta 50 Hz y 24 Hz. Recuerden que un televisor que no tenga tasa de refresco variable, en el caso de que los frames por segundo del videojuego bajen por ejemplo de 60 a 59, el televisor sin tasa de refresco variable, como es el caso de este Q60T, no va a poder bajar la tasa de refresco de 60 Hz a 59 Hz, sino que probablemente la baje hasta 50, 30 o a veces hasta 24. Por eso es tan importante tener tasa de refresco variable. Sin embargo, esta tecnología usualmente solamente se encuentra en televisores de alta gama y algunos de gama media o gama media alta. En cuanto al tiempo de input lag, de acuerdo a la página ratings.com, de este Q60T puede rondar entre los 9 y 10 milisegundos aproximadamente, que no está nada mal teniendo en cuenta que se trata de una pantalla grande, o sea, de un televisor de 55 pulgadas. Aquí aprovecho de una vez para decirles, ¿vale o no la pena este Q60T para la Xbox Series X? Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque no van a aprovechar el máximo potencial en cuanto a fluidez. Sí, en cuanto a calidad gráfica, porque pues este televisor es 4K, la mayoría de videojuegos actuales están en 4K, también soporta HDR, ambos, la consola y el televisor, así que en temas de calidad gráfica no habría problema. El problema es en cuanto a la fluidez. A pesar de que haya pocos videojuegos que se muestran en 4K 120 fotogramas por segundo, se espera que a futuro esta cantidad incremente. Por ende, este televisor no es la opción más recomendada para sacar el máximo provecho a esta consola. Pero si ustedes quieren una consola que abra los juegos muchísimo más rápido y que además quieren disfrutar de la opción de Quick Resume, que es simplemente abrir varios videojuegos al mismo tiempo sin que estos se reinicien, pues adelante. Pero yo sí que recomendaría comprar un televisor que tenga al menos un puerto HDMI 2.1, como es el caso por ejemplo del Q70T, invertir unos 150 o 200 dólares más para irse al menos por el Q70T para aprovechar tanto la máxima calidad gráfica como la máxima calidad en cuanto a fluidez. Es decir, aprovechar los 120 fotogramas por segundo en 4K con tasa de refresco variable para que el televisor Q70T puede hacerlo. Puede mostrar los 120 Hz en 4K con tasa de refresco variable y además soporta FreeSync y G-Sync. Este televisor no soporta ni G-Sync, ni FreeSync, ni tampoco la importante mencionada tasa de refresco variable. Voy ahora entonces a dejarlos con el gameplay para que lo puedan disfrutar.
Liquídalos o captura el objetivo. Este lugar es un antiguo cosmódromo, un puerto espacial ruso. Necesitaré una nave, pero antes necesito comprarte un arma. Sigamos avanzando. El problema. Debemos detenernos. No. Un fusil. Tómalo. Te traje por una razón, guardia. Eres un cazador. Eso significa que no tienes miedo de tomar riesgos. Sigue avanzando y prepárate para pelear. Concéntrate. Estamos hasta el cuello.